Estudiar o trabajar en bloques de 4 horas sin descansos tiene muchísimas ventajas por sobre la famosa técnica Pomodoro, especialmente cuando se trata de entrar al estado de flujo. Este método, conocido también como the flow state, es un estado mental que ha sido muy estudiado por psicólogos, en donde una persona se encuentra completamente sumergida e inmersa a una actividad, experimentando un gran nivel de satisfacción y productividad al mismo tiempo. Para entender un poco más este marco teórico que estoy presentando, apoyando a la propuesta de estudiar por bloques más largos en vez de tomar descansos de 5 minutos cada 25 minutos como propone esta técnica, creo que tengo que explicar mucho más a qué me refiero con the flow state, porque al menos en mi razonamiento de por qué prefiero estudiar en bloques más largos, están completamente conectados. Primeramente, este concepto fue desarrollado por el psicólogo llamado así. Es muy difícil pronunciarlo, así que no lo voy a intentar. Mi especialidad nunca fue el ruso, en todo caso. Quien es considerado uno de los padres fundadores de la psicología positiva. Y definitivamente uno de los principales investigadores, incluso en tiempos modernos. La psicología positiva es la que se encarga del bienestar psicológico y la felicidad. Así que se han realizado extensas investigaciones sobre el estado de flujo y su impacto en el rendimiento productivo, así como también en la satisfacción personal. En su libro Fluir, que yo sé suena muy esotérico, pero en realidad es muy científico, describe al estado de flujo como una experiencia óptima en el cual una persona se encuentra completamente inmersa en una actividad, enfocando y también disfrutando de un profundo compromiso con la tarea en cuestión. Durante este estado, las personas experimentan un sentido de control, pérdida de la noción del tiempo y un alto grado de plenitud. Y no solamente ha sido estudiada por la psicología, sino también por la neurociencia y la economía. Se han realizado tantos estudios para comprender mejor los mecanismos y los beneficios de este estado que se describe. Por ejemplo, investigadores como Jen Nakamura y Susan Kusumoto han realizado investigaciones sobre el estado de flujo en contextos educativos y laborales, explorando cómo el flujo puede mejorar el rendimiento académico y laboral, así como el bienestar subjetivo, es decir, como subjetivamente cómo decían las personas del experimento que se sentían a medida que aplicaban estas técnicas. Específicamente en el campo de la neurociencia se han realizado muchas técnicas de imagen cerebral, como la resonancia magnética, MRI, para estudiar los cambios en la actividad cerebral durante estos periodos en donde se aplican técnicas que propician el estado de flujo. Estos estudios han demostrado con creces que el flujo está asociado con una mayor actividad en regiones del cerebro relacionadas a la atención, el procesamiento de recompensas y la memoria de trabajo, que es algo de la que hablé en este otro video y en este otro video también. Si alguna vez te has sentido como atrapada en la investigación de algo que te gusta, ya sea de forma académica, de arqueología digital, de chismes o literal como cualquier tema de interés en el cual estás como buscando, tienes 1000 tabs abiertas en internet tratando de encontrar más información, de crear más preguntas para encontrar más información al mismo tiempo, etcétera, donde pierdes la noción del tiempo, ya sabes a lo que me refiero. Por diversas razones sociales, usualmente este estado, al menos anecdóticamente puedo ver que en mis estudiantes, sobre todo los más pequeños, tiende a suceder con cosas que no necesariamente están conectados a lo que académicamente se les pide. Y esto puede argumentarse es un error de el currículum en sí de los ministerios de educación o también otros factores sociales, pero independiente de las razones por las cuales esto sucede, en donde nos encontramos en este proceso, en áreas en donde quizás no son súper apremiantes de cumplir en este momento, si pudiéramos llegar a este estado en áreas como el trabajo o los estudios, creo que todos podemos concluir que sería muy beneficioso para las cosas que tenemos que hacer. A mí en lo personal también me solía pasar que entraba en este estado en contextos en donde podían no estar relacionados a los estudios, más que nada porque a veces muchas de las cosas que tenía que hacer no me motivaban lo suficiente como para empezar cualquier cosa, y tampoco tenía la disciplina suficiente como para simplemente hacerlo, no tenía los hábitos formados todavía, y es por eso que en esos años comencé a interesarme y a investigar sobre qué cosas podía hacer para lograr hacerme hacer las cosas que tenía que hacer. Y es una combinación de factores muy complejos, muchos de los que ya he hablado en videos anteriores, pero creo que uno de los más importantes es poder controlar los factores que puedo controlar de la tarea en sí misma para ser capaz de seguir haciendo la tarea de forma que no estoy contando los minutos para que se acabe el tiempo que tengo que dedicarle a esta. Después de probar muchas técnicas y leer literatura pedagógica y psicológica, he llegado a tener como un compendio de mis técnicas favoritas que aconsejo a mis estudiantes y que aplico yo misma en mi trabajo y en mis estudios, algunas de las cuales voy a estar compartiendo en este video. Así, el estado de flujo se caracteriza por estas 4 cualidades. Primero, concentración y enfoque.
Durante este estado de flow, la atención se centra intensivamente en la tarea, lo que permite mayor inmersión y rendimiento óptimo. Segundo, existe un desafío y habilidad equilibrados. El estado de flujo se alcanza cuando los desafíos de la actividad se corresponden adecuadamente con las habilidades de la persona que está realizando la tarea. Debe haber un equilibrio entre tus habilidades y el grado de dificultad para mantener el estado de flujo, ya que cuando la tarea es demasiado fácil en comparación a nuestras habilidades, pues genera aburrimiento y falta de motivación. Y por otro lado, si la tarea es demasiado difícil y supera nuestras capacidades, puede generar mucha ansiedad y frustración, lo cual hace difícil construir cualquier tipo de hábito o disciplina. Independiente de si la disciplina teóricamente debe funcionar independiente de nuestro estado anímico, cuando recién se está construyendo, la motivación y los estados emocionales son sumamente importantes. Así que si podemos controlarlos lo más posible, tenemos más probabilidades de tener éxito en nuestra construcción de hábitos, de estrategias y también de entrar en este estado de flujo. Así tenemos que tratar de que cuando hagamos estas sesiones largas de trabajo, tengamos una claridad de qué es lo que se requiere que hagamos y qué habilidades tenemos. De forma de que si ves que la tarea principal necesita unas habilidades que tú todavía no tienes, puedes tratar de dosificar las cosas que tienes que aprender para llegar a ese momento, de forma que estos pasos más pequeños estén correlacionados de habilidad y dificultad. Por ejemplo, si tengo una tarea en donde se me pide codificar en Python y yo no tengo absolutamente cero idea de nada de códigos y programación, obviamente estas cosas no tienen una correlación muy adecuada. Y por tanto, las sesiones largas que puedes hacer tienen que ser como, ok, vamos a hacer una sesión muy larga sobre aprender los fundamentos de la programación e investigar, por ejemplo, todas las cosas que necesito hacer, cuáles son los pasos que necesito tomar para llegar a este punto grande. Esa es mi tarea pequeña. En esta tarea pequeña de investigar, buscar preguntas, buscar respuestas, es completamente apropiado si sabes ocupar la herramienta de internet. Si no sabes ocupar la herramienta de internet, entonces como tienes que tomar pasos más pequeños para que sea adecuado a tu habilidad, pero en general el conocimiento de la tarea y de tus habilidades siempre es muy importante. Algo también de lo que hablamos con Pinterich en este video es que la metacognición y tu conciencia de ti mismo y tú mismo sobre la tarea son súper importantes. Así que la idea es usar este conocimiento para poder organizar las tareas y las sesiones que tenemos que hacer de forma que ni nos abrumemos ni tampoco nos aburramos. Por eso es que la tercera cualidad se trata de la claridad de las metas y la retroalimentación inmediata. Las actividades que propician el estado de flujo suelen tener objetivos muy claros y una retroalimentación inmediata de la persona. Esta retroalimentación probablemente tenga que venir de ti mismo, es decir, constantemente hay que estarse preguntando si es que realmente la tarea es adecuada para nuestras habilidades del momento o si tenemos que repensar nuestra estrategia para aprender las cosas que vienen antes de esta tarea tan grande que tenemos que hacer. Y este constante cuestionamiento y metacognición de nuestro proceso de aprendizaje permite un enfoque constante y la capacidad de ajustarnos según sea necesario en la misma sesión. Es decir, no significa que si tú empiezas una sesión larga o quieres tratar de empezar una sesión larga y ves que te topas con una pared, tienes que parar, sino que ahí claramente los siguientes pasos son, pues, ok, utilicemos esta sesión larga que originalmente era para una cosa para investigar cuáles son los pasos que tenemos que llevar a cabo para llegar a esa tarea grande. Así. Y la cualidad número 4 es la pérdida de la noción del tiempo. Durante el flujo, la percepción del tiempo se distorsiona y las personas pueden llegar a perder el paso del tiempo por horas. Esto se muestra tanto en las investigaciones como también con todas las personas que he hablado que han experimentado este proceso de estado de flujo. Muchos de ellos, orgullosamente, mis estudiantes. Esto se debe a la alta concentración y el disfrute profundo de la actividad en sí misma. Tu mente tiene, al menos estadísticamente, en base a los estudios citados, oportunidades y ganas de distracción, sobre todo, bueno, dependiendo de otros factores como contextuales y sociales, algunas personas más que otras, porque tu cerebro necesita estar adecuadamente estimulado. Y si no estás estimulándolo con la tarea lo suficientemente, de nuevo, estadísticamente es más probable que te distraigas. En resumen, el estado de flujo es un estado mental altamente deseable si quieres tratar de hacer cualquier cosa, si quieres aprender cosas nuevas o si solamente quieres como funcionar de forma más eficiente, ya sea como persona que trabaja o persona que estudia, en la cual una persona se encuentra tan inmersa en una actividad que experimenta concentración y disfrute más pleno. Como les decía, este concepto ha sido desarrollado principalmente por este autor, que ojalá pudiera pronunciar su nombre porque creo que es un nombre maravilloso, así como otras investigaciones en diferentes campos, y se ha demostrado que tiene, de nuevo, beneficios tanto en el rendimiento, que sí es importante, pero para mí mucho más importante también en el bienestar psicológico de las personas, y creo que es mucho más importante que solo cómo funcionar, aunque eso también es bastante bueno.
sobre todo si se retroalimenta con el bienestar personal. Anyway, así que les invito a leer mucho más de esto. Obviamente, como siempre, muchos de los estudios citados van a estar en la descripción. Pero, dado todo esto, ¿por qué es que hay bibliografía apoyando los bloques de 4 horas específicamente? Por un lado, tiene que ver con los ciclos de concentración y por otro lado, tiene que ver con cómo te permite sumergirte en este tiempo sobre una tarea. En la técnica Pomodoro tienes 25 minutos para comenzar a concentrarse, que toma tiempo, por cierto, realizar la tarea, de alguna forma sentirte inmerso en la tarea y después ser distraído por 5 minutos. La técnica Pomodoro no es terrible para todas las cosas, para tareas en las que quizás no requieres como concentraciones tan grandes, quizás si estás demasiado cansado o si estás con demasiadas ganas de no hacer esta tarea, puede que la técnica Pomodoro te ayude como a terminarla por lo menos, porque tienes como esa gratificación cada 25 minutos, pero definitivamente no es una técnica sustentable por mucho tiempo y tampoco sustentable para las tareas que requieren concentración, porque de nuevo, al cerebro le toma tiempo concentrarse, no es como que tú entras y te concentras, sino que requiere cierto proceso. Y las 4 horas te permiten aprovechar ese tiempo que tienes de concentración. Así, si puedes lograr hacer por lo menos más de 1 hora, tienes tiempo para concentrarte, que te debe tomar alrededor de 30 minutos quizás, como entrar en la zona. Y también aprovechar todo el tiempo donde ya entraste en la concentración para aprovechar el impulso y seguir en la tarea lo más posible, lo más que te permita tu concentración. No solo eso, sino que en este tiempo de concentración tienes la oportunidad de realmente profundizar en el tema en sí mismo que estás investigando, por ejemplo, o en la tarea que estás haciendo, y tener el tiempo suficientemente extendido para abordarlo también. Esto es especialmente útil cuando tienes que tocar temas complejos, conceptos que son muy grandes y conectar las ideas de manera más efectiva. De nuevo, hay como 1000 estudios al respecto, respaldando esto también. Al profundizar sobre un tema de manera prolongada, es más probable que puedas alcanzar un nivel más avanzado de comprensión y dominio, sin perder el hilo de lo que estabas haciendo. Esto obviamente tiene que ser complementado como con otras cosas, dormir bien, etc. Y también volver a repasar estos conceptos en el futuro. Pero no solamente estas técnicas, sino además también hacerlo por estos tiempos de concentración apropiados ayuda muchísimo. 3. Ojalá evitar las interrupciones y cambios constantes de tarea. Hay otro video en donde hablamos sobre el multitasking y cómo en realidad esto no existe. Y si lo piensas, la técnica Pomodoro se basa en intervalos de tiempo cortos, como de 25 minutos, quizás 50 minutos en caso de que lo hagas por un poquito más de tiempo, para mantener la concentración a corto plazo. Pero esto dificulta mucho la concentración, solamente por la manera en la que está construida tu cerebro. No puedes llegar a la concentración profunda cada 50 minutos. No solo porque cansa mucho, sino porque la mitad de ese tiempo vas a estar recién tratando de concentrarte o recién empezando a concentrarte. Así que no es muy útil. Y 4. Desarrollo de habilidades de resistencia y persistencia. Estudiar durante periodos prolongados se requiere una mayor disciplina y resistencia mental. Al comprometerse con sesiones de estudio un poco más largas, se puede desarrollar la capacidad de mantener el enfoque y superar los desafíos que se presentan a lo largo del camino. Esto fortalece la resistencia mental y la perseverancia, habilidades valiosas tanto en el estudio como en otros aspectos de la vida. Quizás pareciera ser que para implementar una técnica así ya necesitas tener esas habilidades muy desarrolladas, pero en realidad al contrario, o al menos, bueno, de forma sinérgica. Si aún no has desarrollado estas habilidades, esta técnica de hecho es una de las mejores formas de hacerlo, aunque con ciertas especificaciones que veremos más adelante. Porque antes de llegar a la cómo puedo propiciar el estado de flujo de manera práctica, como qué cosas puedes hacer para llegar a poder implementar esta técnica de la mejor manera, sí es necesario aclarar que a pesar de todas las investigaciones y ventajas que se han listado durante todo el video, es importante tener en cuenta de que la efectividad del método de estudio puede variar según la persona y la naturaleza de la tarea, que cada persona tiene preferencias específicas, así como niveles de concentración particulares, por lo que es fundamental encontrar un enfoque que se adapte a ti y a tus necesidades y a tus características como ser individual, único, al resto de seres individuales. De nuevo, las investigaciones sí avalan de que a la mayoría de personas debería funcionarle esto, pero siempre hay casos muy particulares, así que si se requiere como una acomodación en particular, siempre consúltenlo con su especialista de confianza, ya sea una persona que es especializada en neurología, psicología o a cualquier persona a quien le consulten que ojalá sea trustworthy, confiable. Así que si teniendo todo esto en cuenta, te animas a probar esta metodología de estudio, ya sea porque el Pomodoro no te funcionó en el pasado, tienes curiosidad o quizás te han convencido las investigaciones que he citado, pues ahora sí, aquí voy a presentar algunas estrategias que puedes implementar para fomentar el estado de flujo y los largos bloques de trabajo o de estudio sin interrupción. Primero, en tono a lo que habíamos mencionado anteriormente, establece claras metas desafiantes. Definir metas específicas te ayudará a enfocar la atención a lo que tienes que hacer, así como tu energía
energía de forma mucho más optimizada. Asegúrate de que tus metas sean alcanzables, y si hay una meta que es demasiado inalcanzable, trata de separarla en metas más pequeñas que sean mucho más accesibles para tu actual punto de habilidades, pero que también nuevamente sean lo suficientemente desafiantes como para mantenerte comprometida y motivada. Así como pensar en qué estrategias o qué factores puedes implementar para que en sí misma haya un valor intrínseco en la tarea. A algunas personas les ayuda a pensar a estas tareas como un juego, hay algunas personas que les satisface como marcar cosas de su lista de tareas o lo que sea, cosas que puedes implementar para mantenerte con energía a lo largo de la tarea, siempre va a servir muchísimo. Número 2, crea un ambiente propicio para el trabajo. Trata de encontrar lugares en donde no te vayan a distraer mucho, dentro de tus posibilidades, claro, y trata de eliminar las posibles interrupciones, como el ruido excesivo, las notificaciones del teléfono, también como las idas a comer. Yo siempre que voy a estudiar traigo un montón como de snacks o cosas ojalá saludables para que no tengas que pararte a ir para allá. También tengo como un termito, agua para tener agua caliente constantemente aquí en mi oficina y no tener que ir a la cocina para ello, etc. Todo lo que puedes hacer para evitar el tiempo que te paras, para evitar el tiempo que tienes que ver tu celular, etc. es mejor implementarlo. Entonces, organízate de forma de que tu ambiente esté cómodo y que también propicie de que haya una atención a la tarea que tienes que realizar. Número 3, también puedes establecer un marco de tiempo adecuado para lo que tienes que hacer. El estado de flujo puede tardar un poco de tiempo en establecerse, por lo que es recomendable dedicar un tiempo suficientemente largo para permitir que puedas entrar en la concentración, pero también sé que eso es una habilidad que toma tiempo en desarrollarse. Por tanto, si tienes muchos problemas por concentrarte en largos periodos de tiempo, puedes darte a ti mismo la meta de hacerlo por 1 hora, o por 2 horas, o por 3 horas, y tratar de ir aumentando la cantidad de tiempo mientras más lo trabajas. Recuerda que de nuevo todo esto es muy personal, por lo que incluso algunas de las personas del estudio no pudieron hacerlo inmediatamente. Claro, la mayoría de personas no pueden simplemente sentarse para hacer una actividad por 4 horas, al menos no al principio, y por tanto tuvieron que empezar con periodos más pequeños de tiempo, lo que sea que te haga sentir más cómodo. Número 4, específicamente trata de eliminar las distracciones digitales. No me refiero solamente a las notificaciones del celular, que son muy fáciles de sacar si lo pones en modo avión o en modo de trabajo, que muchos celulares también tienen, o modo de concentración, como se llama en mi Huawei o mi Redmi, sino también si por ejemplo estás usando el computador, hay algunas extensiones que te bloquean a ti mismo ciertas plataformas o ciertas páginas que tú sabes que no vas a ocupar para la tarea que tienes que hacer, como Instagram o Facebook o lo que sea. Y si bien técnicamente sí puedes como sacar esta extensión si tú quieres, toma muchos pasos. Estas extensiones están hechas para que te demore mucho tiempo poder desactivarlas y por tanto te dé como hasta más pereza desactivarlas y simplemente dices, ok, voy a terminar la tarea y después cuando termine la tarea voy a volver a las aplicaciones que me distraen mucho. Porque el tiempo de extensión también es importante. Así que no quiero que dejen de lado como cualquier distracción en su vida o cualquier momento de ocio, sino que lo puedan separar en momentos adecuados y que de nuevo le saquen provecho a ese estado de concentración que tienen durante el tiempo que les dure el estado de concentración. Número 5, trata de fomentar la concentración realmente plena. Evita hacer multitasking porque no solamente literalmente te daña el cerebro, sino que además a la larga también es muy dañino para tus hábitos. Si tratas de hacer muchas tareas al mismo tiempo, incluso dentro de estos periodos de concentración, pues estás desconcentrándote y concentrándote en una nueva tarea. Así que trata de que tu tarea principal siempre esté en mente y siempre esté clara, y todas las otras cosas que puedas hacer para lograr esa tarea, que siempre vas a requerir tener muchas más cosas como haciendo, siempre sean enfocadas y con el mismo objetivo. Así que sí, evita hacer muchas tareas al mismo tiempo. También mentalmente es bueno practicar el reconocer los pensamientos de distracción. Yo tengo muchísimos constantemente, y la meditación también, el tener la meditación te ayuda mucho a poder reconocer esos pensamientos y tratar de dejarlos. De nuevo, yo sé que todo esto suena muy esotérico y yo no soy muy esotérica, pero realmente mucho del conocimiento como esotérico resulta tener bases científicas. No, tampoco es tan sorpresivo de que muchas de estas hayan estado en la especie humana funcionando por miles de años, a veces como el caso de la meditación. Realmente ayuda en este caso, así que practíquenla en esto. Es como un punto aparte, pero la meditación ayuda mucho en la productividad y en el bienestar psicosocial también. Y número 6, trata de encontrar actividades que genuinamente te apasionen. Si es que estás en un momento de tu vida en donde tienes que hacer cosas que no te apasionan demasiado o que no te generan ningún tipo de interés, va a ser un poco más difícil desarrollar incluso la técnica para lograr concentrarte en
en cosas que no te interesan, que es como un nivel mucho más avanzado de todos estos conceptos que hemos hablado hoy. Por lo tanto, algo que puedes hacer y algo que yo hice mucho en su momento es tratar de entrenar esta habilidad de estudiar o trabajar por bloques muy largos de tiempo y canalizar tu concentración y todas las cosas de las que ya hablamos, pero con cosas que ya de por sí te interesen para que sea mucho más fácil poder empezar. Una vez que ya has logrado como eso, como trabajar por mucho tiempo en una tarea, incluso si es algo que es solamente por ocio o por interés personal, vas a poder lentamente también aplicarlo a las otras áreas de tu vida. Últimamente también han habido muchos estudios referentes a los efectos del internet y el efecto de las redes sociales en nuestra mente y nuestros tiempos de concentración, por lo cual practicar y realmente entrenar la concentración prolongada, independiente del tema en el que lo estás aplicando, va a ser positivo porque es una habilidad que puedes después aplicar a otras áreas de tu vida. Al mismo tiempo, si participas en muchas actividades que requieren poco tiempo de concentración, vas a aumentar tus probabilidades de que esto sea más difícil de hacer. Al final, esto se trata de capacidades que puedes implementar y también desarrollar con el tiempo. Por tanto, si no eres capaz de hacerlo ahora, como muchas personas no son capaces con cosas que no les mueven ni tantito, puedes practicar con cosas que sí te mueven bastante. Pero eso, traten de encontrar tareas que les puedan motivar y dar curiosidad de forma intrínseca. Al menos al principio si es que es necesario. Y bueno, en general es bueno dedicarle tiempo a los proyectos que les apasionan. Así que en cualquier caso, ya sea porque van a aplicar la técnica o no, hagan tiempo para esas cosas. Creo que es muy beneficioso. Psicosocialmente probablemente también. Y eso es todo. Como recuerden que cada persona es diferente, por lo que es importante experimentar y encontrar estrategias que te funcionen a ti. Además, es posible que no siempre en todas sus sesiones de estudio alcancen el estado de flujo, incluso si ya son muy experimentados. Así que tampoco se pongan ese estándar, sobre todo no al principio. No obstante, a medida que más practiques estas estrategias, aumentarás las chances de que puedas experimentar el estado de flujo con mayor frecuencia. Espero les sirva. Awesome. I finished.